Señor, aunque no entienda lo que pasa, confío en que todo tiene un propósito en tus manos. Amén. Declaración cristiana poderosa. Yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna fuerza del mal podrá tocarme, que toda cadena se rompe, toda puerta se abre, y toda bendición que me pertenece llega a mi vida hoy. Soy hija del Dios vivo y su poder me respalda. Oración milagrosa que cambia vidas. Amado Dios, hoy vengo ante ti con el corazón abierto y el alma cansada, pero con la esperanza firme de que tú puedes cambiarlo todo. Señor, no quiero seguir viviendo igual. Necesito que entres en mi vida y la transformes desde lo más profundo. Rompe, Padre, toda cadena que me ata al pasado, a la tristeza, al miedo y a la falta de fe. Llévate mis cargas, mis preocupaciones y mis dudas, y reemplázalas con tu paz, tu propósito y tu presencia. Jesús amado, toca mi mente, mis pensamientos y mis decisiones. Cámbiame por dentro, enséñame a ver la vida con los ojos del amor y no del dolor. Renuévame por completo. Que mi corazón sea un reflejo de tu misericordia, mis palabras una muestra de tu gracia, y mis pasos una evidencia de tu poder. Declaro que a partir de hoy, mi vida comienza a cambiar. Que donde había oscuridad, entre tu luz. Donde había fracaso, florezca la victoria. Donde había enfermedad, nazca la sanidad. Y donde había escasez, brote la abundancia. Padre, no quiero solo un cambio momentáneo, sino una transformación eterna. Lléname de tu Espíritu Santo. Y que mi historia sea un testimonio vivo de que cuando tú entras en la vida de alguien, todo se vuelve nuevo. Gracias, Señor, porque sé que este momento marca un antes y un después. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La última trompeta, historia de los últimos tiempos. La señal en el cielo. Era una noche tranquila en Jerusalén, como tantas otras. Los vendedores cerraban sus puestos, las familias cenaban en casa, y los jóvenes llenaban las calles con risas. Pero de repente, un resplandor extraño iluminó el cielo. No era un amanecer, ni un atardecer. Era un rojo intenso, como fuego líquido que se extendía de horizonte a horizonte. Los científicos salieron en televisión diciendo que se trataba de una extraña tormenta solar, algo natural. Sin embargo, en su interior sabían que aquello no tenía explicación. Los ancianos se estremecían, los niños lloraban y muchos grababan con sus teléfonos, mientras otros confundidos solo repetían ¿qué significa esto? Daniel, un joven cristiano de apenas 24 años, no dudó. Había leído tantas veces el libro de Apocalipsis que aquellas palabras regresaron a su mente con fuerza. Y aparecerán señales en el cielo antes del fin. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lo que estaba viendo no era un fenómeno cualquiera. Era una advertencia divina. Corrió a casa y encontró a su madre llorando frente a la ventana. Ella le dijo, «Daniel, tengo miedo. ¿Qué está pasando?» Él la abrazó y respondió con voz firme, «Mamá, no tengas miedo. Esto es el cumplimiento de la palabra. Jesús dijo que veríamos estas señales antes de su regreso». Mientras tanto, las redes sociales explotaban. Algunos lo llamaban el segundo amanecer, otros lo llamaban la maldición del cielo. Había burlas, miedo y confusión. Pero en lo profundo, millones de corazones comenzaron a temblar. Esa noche, mientras todos discutían en las calles, Daniel cayó de rodillas en su habitación. Levantó sus manos y oró, «Señor, sé que lo que mis ojos ven es el inicio de lo que dijiste. Prepárame para estar firme cuando llegue lo peor». El cielo permaneció rojo durante horas, y cuando finalmente se oscureció, la tierra entera sabía que algo había cambiado. El mundo había cruzado un punto sin retorno. Los últimos tiempos habían comenzado. El rumor de guerra, el cielo rojo aún estaba fresco en la memoria de todos cuando comenzaron a sonar las alarmas en las noticias. Conflictos en la frontera, tropas movilizadas, el mundo en tensión. Aquello que parecía un rumor lejano se volvió una realidad aplastante. Daniel estaba en casa, con la Biblia abierta, cuando escuchó a los vecinos discutir. «Esto es solo política, siempre pasa lo mismo», decían unos. «No, esto es diferente. Algo grande está a punto de estallar», respondían otros con rostros preocupados. Esa noche, mientras cenaban, la televisión mostró imágenes de tanques avanzando, explosiones en ciudades cercanas y miles de familias huyendo con lo poco que tenían. El presentador con voz temblorosa decía,
Estamos presenciando un conflicto que puede convertirse en guerra mundial. La madre de Daniel dejó caer el pan de sus manos y rompió en llanto. ¿Y si lo perdemos todo? ¿Y si mueres en la guerra, hijo? Daniel tomó sus manos con fuerza y, mirándola a los ojos, dijo: Mamá, ¿recuerdas lo que dijo Jesús en Mateo 24? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sus palabras trajeron paz al corazón de su madre, aunque el ambiente en la ciudad era de puro miedo. La gente corría a los supermercados, vaciando estantes, acumulando agua, arroz y medicinas. Había peleas en las calles, robos en medio de la desesperación. Pero Daniel no corrió al mercado, corrió a la presencia de Dios. Se reunió con algunos jóvenes de la iglesia en una casa humilde. Allí, con luces apagadas para no llamar la atención, levantaron sus manos y clamaron: Padre, sé nuestro refugio en medio del caos. No permitas que el miedo gobierne nuestro corazón. Ayúdanos a estar firmes cuando el mundo se derrumba. Al salir, Daniel vio cómo la ciudad, una vez tranquila, se había transformado en un campo de tensión. Sirenas, soldados, rumores de conspiraciones y un aire pesado lo envolvían todo. Y entonces entendió algo profundo. No se trataba solo de política ni de poder humano. Era espiritual. Una fuerza oscura avanzaba sobre la tierra, preparando el escenario para lo que estaba escrito. Con la Biblia en el corazón y la fe como escudo, Daniel decidió que pasara lo que pasara, no se dejaría arrastrar por el miedo, sino que se mantendría en pie hasta el final. La oscuridad repentina. El mundo apenas podía recuperarse de los rumores de guerra cuando ocurrió algo aún más aterrador. Era un lunes en la mañana. La gente se alistaba para trabajar. Los niños preparaban sus mochilas para la escuela, y las calles estaban llenas de ruido y vida. Pero de repente el sol dejó de brillar. Al principio, todos pensaron que se trataba de una nube enorme cubriendo la ciudad. Sin embargo, pasaron minutos, luego horas, y la luz no regresaba. El cielo entero se cubrió de una sombra espesa, tan densa que ni siquiera las lámparas podían iluminar con normalidad. Era como si una manta de oscuridad sobrenatural hubiese descendido sobre la tierra. Los autos se detenían en medio de la carretera. La gente gritaba en las calles, y algunos corrían desesperados buscando refugio. En las noticias, los científicos trataban de dar explicaciones: una extraña alteración solar, un fenómeno atmosférico nunca visto. Pero sus voces temblaban. Ni ellos lo entendían. Daniel salió a la calle y vio a sus vecinos reunidos, aterrados. Una mujer gritaba: «Es el fin del mundo, Dios nos está castigando». Otra, con los ojos llorosos, abrazaba a su hijo pequeño y decía: «No quiero que mi niño muera en esta oscuridad». El joven cristiano cerró los ojos y recordó las palabras de Joel y Apocalipsis. El sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Corrió a su casa, donde su madre temblaba junto a una vela encendida. Daniel la abrazó y dijo con firmeza: «Mamá, no tengas miedo. Esta oscuridad es una señal. El Señor lo anunció. No estamos solos». Esa noche, las ciudades permanecieron en completo caos. Hubo saqueos, incendios, violencia. Algunos se encerraban en sus casas con miedo, mientras otros clamaban a gritos en las calles pidiendo misericordia. Pero Daniel tomó una decisión. Se arrodilló junto a su madre. Abrió la Biblia y comenzó a leer en voz alta el Salmo 27. «Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Mientras las palabras resonaban en la pequeña sala, una paz inexplicable llenó el ambiente. El miedo comenzó a desvanecerse, y en su lugar se encendió una fe más fuerte que cualquier oscuridad. Aunque afuera todo era tinieblas, en ese hogar brillaba la luz de Cristo. Daniel entendió que la oscuridad no era el final, sino el anuncio de algo mayor. Los juicios del Señor ya habían comenzado, y lo que venía sería aún más difícil. La marca en la piel. Después de la oscuridad repentina, los gobiernos del mundo declararon estado de emergencia. La economía colapsaba, los mercados se desplomaban y las familias apenas podían conseguir alimento.
Fue entonces cuando surgió una solución global, un nuevo sistema económico que prometía acabar con el hambre y la inseguridad. Un líder carismático apareció en todos los noticieros. Su voz era convincente, sus palabras llenas de promesas. La humanidad no puede seguir dividida. Ha llegado el momento de unirnos bajo un mismo sistema, donde nadie sufra más necesidad. La propuesta sonaba perfecta. Una identificación digital implantada en la mano derecha o en la frente permitiría comprar y vender con facilidad, sin dinero físico, sin fraudes, sin corrupción. La mayoría de las personas lo aplaudieron, convencidas de que por fin la paz y la estabilidad habían llegado. Pero Daniel, con la Biblia abierta, temblaba al leer en Apocalipsis 13 y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Cuando su madre vio la noticia, lo miró con lágrimas en los ojos. Hijo, ¿qué haremos? Si no aceptamos esa marca, no podremos comprar ni siquiera pan. Daniel respiró profundo y respondió, Mamá, aunque pasemos hambre, aunque nos persigan, no podemos negarle la fidelidad al Señor. Los días siguientes fueron cada vez más difíciles. Sus vecinos, que habían corrido entusiasmados a colocarse la marca, ahora podían llenar sus despensas sin problemas. Ellos, en cambio, empezaron a sentir el peso del rechazo. Los llamaban rebeldes, enemigos del progreso, fanáticos religiosos. Una tarde, un hombre del vecindario, con la marca brillando en su mano, se burló de Daniel. ¿Todavía vas a confiar en un Dios que ni siquiera te da comida? Mira cómo tu familia sufre mientras nosotros prosperamos. Daniel lo miró con compasión y respondió, lo que ustedes llaman prosperidad es esclavitud. Prefiero pasar hambre en la tierra que perder mi alma para siempre. La presión era insoportable. Había controles en los mercados, revisiones en las calles y campañas masivas, ridiculizando a los que resistían. Muchos cedieron, aceptando la marca para sobrevivir. Otros desaparecieron misteriosamente, perseguidos por no someterse. En medio de todo, Daniel fortalecía a los pocos fieles que quedaban, recordándoles la promesa de Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa noche, mientras el mundo celebraba su nueva era de progreso, Daniel se arrodilló en su cuarto oscuro y susurró con firmeza, Señor, dame fuerzas para no ceder. Prefiero morir por ti que vivir sin ti. Y en lo profundo de su espíritu escuchó una voz suave que lo llenó de paz. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La persecución de los justos. Los días se volvieron más oscuros. Quienes habían aceptado la marca podían comprar, vender y vivir con aparente tranquilidad, pero quienes se negaban eran perseguidos como criminales. El mundo entero parecía un enorme campo de vigilancia. Cámaras en cada esquina, controles en las calles y soldados revisando a todos los que transitaban. Daniel y su madre apenas lograban sobrevivir. Se escondían en casas abandonadas y recibían alimento en secreto de hermanos en la fe que todavía arriesgaban sus vidas por ayudar. La iglesia ya no era un edificio, sino grupos pequeños en sótanos, cuevas y rincones ocultos, donde los fieles se reunían en silencio para orar y leer la palabra. Una noche, mientras Daniel oraba en voz baja con un grupo de creyentes, escucharon golpes en la puerta. Todos contuvieron la respiración. Los soldados estaban patrullando el vecindario. Uno de los jóvenes temblaba y susurró, «Nos van a descubrir». Pero Daniel levantó la mano y dijo, «Jehová es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Si Él permite que nos encuentren, será para su gloria». Los pasos se alejaron y el grupo respiró aliviado. Entonces entonaron un himno suave, apenas un murmullo, «Cristo vive en mí». Sus voces temblaban, pero la presencia de Dios llenó aquel lugar escondido. Mientras tanto, en las calles, los fieles eran señalados y entregados por sus propios vecinos. Muchos amigos de Daniel habían sido capturados. Los llevaban a lugares de interrogatorio donde les daban dos opciones.
¿Aceptar la marca y ser libres? ¿O resistir y enfrentar la muerte? La mayoría no regresaba. Un día, un hombre que había sido líder de la iglesia se arrodilló frente a la multitud, con lágrimas en los ojos, y gritó: «No puedo más, tengo hambre», y extendió la mano para recibir la marca. El corazón de Daniel se quebró al verlo, pero entendió que la prueba era demasiado fuerte para muchos. La persecución no era solo física, sino psicológica. Las autoridades usaban la televisión y las redes para ridiculizar a los cristianos, llamándolos enemigos del progreso y fanáticos peligrosos. Los niños en las escuelas eran enseñados a delatar a sus padres si se negaban a recibir la marca. La traición estaba en cada esquina. Una tarde, Daniel escuchó a su madre orar en voz baja: «Señor, dame fuerzas para no negar tu nombre». Él la abrazó y le dijo: «Mamá, aunque el mundo nos odie, el cielo nos espera». Jesús dijo: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Esa noche, mientras el miedo reinaba afuera, Daniel levantó los ojos y susurró: «Señor, persígueme el mundo entero si es necesario, pero yo jamás dejaré de seguirte». Y en ese instante un profundo consuelo inundó su corazón. La persecución era real, pero también lo era la promesa: Cristo nunca los abandonaría. El profeta falso, en medio de la persecución y el hambre, surgió un hombre que cautivó a multitudes. No era un político común, ni un gobernante de uniforme. Era un líder espiritual que hablaba con voz suave, mirada penetrante y palabras llenas de aparente amor. Apareció en todos los canales, acompañado por líderes del mundo que lo presentaban como el gran unificador de la humanidad. Decía frases que llenaban de esperanza a quienes estaban cansados del caos. La guerra ha terminado. La oscuridad se disipa. Ahora tenemos un camino de unidad y paz verdadera. Sus manos se levantaban, y con solo tocarlas parecía sanar enfermos. Los ciegos decían ver, los cojos caminaban, y hasta los medios mostraban milagros en vivo. La gente gritaba con emoción: «Él es el enviado. Él es el que esperábamos». Daniel observaba todo desde un rincón oscuro de la habitación, con el corazón encogido. Recordaba las palabras de Apocalipsis 13, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. El falso profeta no hablaba de arrepentimiento, ni de la cruz, ni de Jesucristo. Sus discursos eran dulces, pero vacíos de verdad. Decía cosas como: «No importa en quién creas, todos somos hijos del mismo poder universal. Solo ámense y sigan al líder que nos da la paz». Su misión era clara: convencer a todos de adorar a la bestia y aceptar la marca. Sus supuestos milagros eran la herramienta perfecta para arrastrar multitudes. En las plazas, la gente se arrodillaba cuando él pasaba, levantando sus manos hacia el cielo. Un vecino de Daniel, con lágrimas en los ojos, lo buscó y le dijo: «Daniel, ¿por qué te resistes? ¿No ves que este hombre trae paz y hace milagros? ¿No ves cómo todos lo siguen?». Él lo miró firme y contestó: «No son milagros del cielo, son engaños del infierno». Jesús advirtió que falsos profetas se levantarían y engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. El precio de no seguirlo era cada vez mayor. Los que lo rechazaban eran marginados, perseguidos y condenados públicamente. Las multitudes pedían leyes más severas contra los que interrumpen la paz. En una de sus transmisiones, el profeta falso levantó la voz y dijo: «Ha llegado el momento. Todo aquel que no acepte la marca y adore al gran líder no tendrá lugar en este nuevo mundo». La multitud gritó de alegría, pero Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía que la profecía se cumplía delante de sus ojos. El gran engañador había tomado el escenario, y millones estaban cayendo en su trampa. Esa noche, arrodillado, Daniel clamó en lágrimas: «Señor, abre los ojos de tu pueblo, que no se dejen arrastrar por el engaño. Guárdanos fieles a tu verdad». El silencio reinaba en la habitación, pero en su espíritu escuchó la voz de Cristo: «No temas, hijo mío. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo». El ejército de las tinieblas. El aire se volvió más pesado, como si una nube invisible oprimiera el pecho de los hombres. No era solo hambre,
ni el miedo a la oscuridad, ni la falta de agua. Algo más aterrador se aproximaba. De pronto, una serie de truenos estremeció el cielo. El suelo tembló con fuerza, y desde lo profundo de la tierra comenzaron a emerger criaturas horribles. No eran hombres ni animales conocidos. Tenían cuerpos semejantes a caballos, rostros deformes, y sus alas producían un zumbido ensordecedor. De sus colas salían aguijones que inyectaban dolor insoportable. La gente corría aterrada por las calles, gritando desesperada. Muchos buscaban esconderse en cuevas, sótanos o túneles. Pero esas criaturas los encontraban donde quiera que fueran. Su rugido era como de ejércitos marchando, y su número era incontable. Daniel recordó lo que había leído en Apocalipsis 9. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Era exactamente lo que estaba viendo. El ejército de las tinieblas había sido desatado. Las personas que llevaban la marca adoraban al líder mundial, y por alguna razón las criaturas no los tocaban. Pero los que aún no se habían rendido a Cristo sufrían un tormento tan grande que clamaban por la muerte. Y sin embargo la muerte huía de ellos. En medio de la confusión, Daniel se reunió con un pequeño grupo de creyentes escondidos en una casa destruida. Estaban temblando, pero juntos levantaron sus manos al cielo. «Señor, cúbrenos con tu sangre, guárdanos en medio del juicio». Oraron a una sola voz. De pronto, una paz inexplicable los cubrió. Afuera, las criaturas rugían, pero ninguna pudo entrar a ese lugar. Daniel entendió que la cobertura de Cristo era real, y que en los tiempos más oscuros, los que permanecían fieles serían guardados. Esa noche, mientras el ejército infernal continuaba devastando la tierra, Daniel tuvo una visión en sueños. Vio a miles de ángeles descendiendo del cielo, listos para la gran batalla. Escuchó una voz que decía: «Resiste un poco más, porque pronto el Rey de Reyes descenderá con poder y gran gloria». Al despertar, sus ojos brillaban con esperanza. Sí, los juicios eran terribles. Sí, el ejército de las tinieblas estaba arrasando la tierra. Pero también era cierto que la victoria final ya estaba escrita. El enemigo parecía fuerte, pero su tiempo era corto. El engaño de la paz. De pronto, el mundo se llenó de anuncios de una gran paz mundial. Líderes de todas las naciones aparecían en televisión y en redes sociales, prometiendo un tiempo de armonía, prosperidad y seguridad como nunca antes se había visto. Las ciudades vibraban con celebraciones, fuegos artificiales iluminaban el cielo y la gente se abrazaba, creyendo que finalmente los conflictos habían terminado. Sin embargo, Daniel sintió un frío que recorría su espíritu. Algo dentro de él le decía que esta calma aparente no era más que la antesala de un peligro invisible. Recordó las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses: «Que nadie os engañe en ningún modo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto». Mientras las naciones firmaban tratados y los periódicos proclamaban la llegada de un nuevo amanecer, comenzaron a surgir signos extraños. Algunos líderes parecían estar en posesión de un carisma sobrenatural, capaces de convencer a la multitud de manera casi hipnótica. Los medios de comunicación transmitían historias de milagros que, aunque asombrosos a simple vista, dejaban un sabor extraño en quienes tenían fe. Curaciones instantáneas que desaparecían al día siguiente, promesas de riqueza que no se cumplían y señales que confundían incluso a los más sabios. Daniel se reunía cada noche con otros creyentes en secreto. Oraban, ayunaban y estudiaban la palabra, buscando discernimiento. Entre ellos, algunos habían cedido al encanto de los anuncios de paz. Pero Daniel les mostraba cómo la Escritura advertía que la verdadera paz solo podía venir de Dios. El ambiente se volvía más tenso cada día. Aquellos que rechazaban la falsa paz empezaban a ser señalados, ridiculizados o ignorados por sus comunidades. Daniel veía que la tentación de ceder era enorme. Todo parecía ideal y perfecto,
pero en su corazón sentía la gravedad de la mentira. Sabía que la bestia no mostraba aún su verdadera faz, pero ya comenzaba a manipular mentes y corazones con promesas vacías. Afuera, las calles estaban llenas de alegría superficial, mientras que en la intimidad de su oración, Daniel sentía un llamado urgente. Debía advertir, fortalecer a los que aún podían escuchar y enseñar a discernir entre lo verdadero y lo falso. La paz del mundo era solo un velo. Detrás de él, el peligro crecía silenciosamente. Aquella gran celebración que muchos pensaban que era un milagro, en realidad era la antesala de un engaño que podía costarles el alma a millones. Daniel alzó su mirada al cielo y declaró con firmeza, «Señor, fortalece a tus hijos, que no nos dejemos seducir por el brillo del mundo. Que tu espíritu nos guíe y nos mantenga firmes en la verdad». La batalla espiritual apenas comenzaba, y la ilusión de paz sería la trampa más peligrosa que muchos jamás reconocerían hasta que fuera demasiado tarde. El refugio celestial, la noche parecía eterna y el viento helado penetraba hasta los huesos. Daniel y su grupo permanecían en silencio dentro de la cueva, sus cuerpos cansados por el ayuno y la oración, pero sus corazones firmes en la fe. Cada sonido del exterior los hacía sobresaltar. Pasos que resonaban en la distancia, ramas quebrándose bajo el peso de intrusos y a veces un grito desesperado que se apagaba rápidamente. Todo indicaba que el ejército de la bestia estaba más cerca que nunca. De repente, un resplandor brillante iluminó la cueva, tan intenso que hizo que todos se arrodillaran, cubriéndose los ojos. Una paz sobrenatural llenó el lugar, apagando el miedo y la desesperación. Ante ellos apareció un ángel de luz, majestuoso y poderoso, con alas que reflejaban colores que ningún ojo humano había visto. Su presencia no solo traía temor reverente, sino también una seguridad profunda que ninguna fuerza del mal podía romper. El ángel habló con voz que parecía resonar en cada rincón del universo. «No temáis, hijos de Dios, el Señor os guarda. Cada lágrima que habéis derramado, cada oración que habéis levantado ha sido escuchada. No estáis solos, y pronto vendrá el día de vuestra liberación». Las palabras penetraron en los corazones de todos, llenándolos de una esperanza que superaba cualquier temor. El ángel continuó, enseñándoles que su refugio no era solo la cueva física, sino la presencia del Espíritu Santo que los acompañaba en cada momento. Les mostró visiones de los creyentes alrededor del mundo, escondidos en casas, sótanos y bosques, todos protegidos y fortalecidos por la mano de Dios. Les recordó que aunque la oscuridad pareciera interminable, la luz de Cristo nunca se apagaría. Durante toda la noche, el grupo oró intensamente. Daniel lideraba la intercesión, clamando por protección, por discernimiento y por aquellos que aún no conocían la verdad. Cada oración se sentía como un escudo. Cada palabra de fe era un arma espiritual que repelía al enemigo invisible. El miedo disminuía, reemplazado por un valor sobrenatural y una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Antes de desaparecer, el ángel dejó una última advertencia. La batalla será dura, pero permaneced firmes. Los que confían en el Señor no serán alcanzados por la trampa de la bestia. Estad alerta, orad sin cesar, y mantened vuestra mirada en el Cordero. Vuestra recompensa está segura. Y con un destello que iluminó la cueva como 1000 soles, el ángel se desvaneció, dejando atrás una luz tenue que seguía protegiendo a los creyentes. Esa noche, Daniel comprendió que el verdadero refugio no era un lugar en la tierra, sino la seguridad de estar bajo la mirada y protección de Dios. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, y su corazón se llenó de valentía. Sabía que los días venideros serían aún más difíciles, pero también sabía que nadie podría tocar a los que el Señor protegía. La esperanza había renacido, y con ella la determinación de resistir hasta el final. El juicio de las copas. El mundo se tambaleaba bajo el peso de la justicia divina. Las plagas y desastres comenzaron a manifestarse de manera tan intensa que ningún ser humano podía ignorarlas.
Enfermedades repentinas que no tenían cura se esparcían por ciudades enteras. Ríos y mares se teñían de rojo como sangre, y el calor del sol parecía abrazar la tierra sin compasión. Cada desastre era un recordatorio de que la paciencia de Dios había alcanzado su límite y que la humanidad debía arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Daniel, en su refugio junto a otros creyentes, observaba con tristeza cómo muchos caían víctimas de estas catástrofes, mientras otros continuaban endureciendo su corazón. Sin embargo, no había desesperación en su espíritu. Al contrario, su fe se fortalecía. Comprendía que los juicios no eran para destruir a todos, sino para despertar a los que aún podían escuchar la voz de Dios y apartarse del engaño de la bestia. Cada noche Daniel se arrodillaba y clamaba: «Señor, toca los corazones de los que aún no se han arrepentido, que vean tu verdad antes de que sea tarde. Protege a tus hijos, fortalece a los que confían en ti y no permitas que el mal prevalezca». Sus súplicas se elevaban como humo aromático ante el trono celestial, y un silencio solemne parecía responderle. Dios estaba escuchando, y su justicia se manifestaría con precisión y misericordia al mismo tiempo. Las ciudades quedaron desiertas. Las calles vacías eran testigos de la devastación. Árboles derribados, casas destruidas, incendios que arrasaban con todo, y un cielo teñido de rojo y negro daban la impresión de un mundo que se despedía. Sin embargo, en medio de ese caos, Daniel y su grupo de fieles proclamaban la palabra de Dios, creyendo que cada oración tenía poder para cambiar corazones y resistir al enemigo. Cada oración de fe era un muro invisible que protegía a los suyos, y un testimonio vivo de la soberanía del cielo. Algunos que habían seguido a la bestia comenzaron a ver la falsedad de su líder. Las promesas de paz y prosperidad habían desaparecido, reemplazadas por el hambre, el miedo y la desesperación. Daniel comprendió que cada alma debía elegir, seguir al Cordero o rendirse al engaño. Mientras los juicios se intensificaban, un ángel descendió sobre ellos, mostrando visiones de esperanza. Aquellos que se mantenían firmes en la fe serían recompensados, protegidos y preparados para la venida de Cristo. Con lágrimas en los ojos, Daniel levantó su voz sobre la ciudad desierta y declaró: «Señor, que tu justicia se cumpla, que los que buscan tu rostro sean encontrados y que tu nombre sea glorificado sobre toda la tierra. No permitas que el enemigo se regocije. Que tu luz brille incluso en la noche más oscura». La fe de los creyentes se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que incluso en medio del juicio más terrible, la misericordia y la justicia de Dios caminan juntas, preparando el camino para la liberación final. El río de sangre. El sol apenas comenzaba a iluminar tenuemente el horizonte cuando un estruendo estremeció la ciudad. Un sonido como de trompeta mezclado con truenos resonó en el cielo, y la tierra tembló bajo los pies de la gente. Las montañas parecían rugir, los mares se agitaban, y de pronto los ríos comenzaron a teñirse de un rojo espeso y oscuro. Al principio, algunos pensaron que era lodo, o alguna sustancia extraña arrastrada por las lluvias. Pero pronto se dieron cuenta de la verdad. Era sangre. Los peces flotaban muertos en la superficie. El olor era insoportable y el agua ya no era potable. En las calles la desesperación crecía. Los niños lloraban de sed, las familias buscaban desesperadas algo que beber y las tiendas se vaciaban en minutos. La gente gritaba: «Dios nos ha abandonado». Otros, llenos de ira, levantaban sus puños contra el cielo y maldecían a Dios. Daniel, con el corazón acelerado, abrió su Biblia y recordó las palabras de Apocalipsis 16. El ángel derramó su copa sobre los ríos y fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Sabía que ese juicio estaba escrito desde hace siglos y que ahora se cumplía ante sus ojos. Esa misma tarde, mientras caminaba por la orilla del río teñido de rojo, escuchó a un grupo de personas hablar en voz baja. Uno de ellos, temblando, decía: «Yo pensaba que el profeta falso nos traería paz, pero esto es demasiado. ¿Acaso será que hemos sido engañados?». Daniel se acercó y con firmeza les dijo:
Sí, fueron engañados. Solo Cristo es la fuente de agua viva. Sin Él no hay vida, ni paz, ni esperanza. Algunos lo escucharon con atención, otros se rieron de Él y se marcharon. Pero entre ellos, una joven con lágrimas en los ojos le preguntó, ¿todavía hay oportunidad para mí? ¿O ya es demasiado tarde? Daniel le tomó la mano y respondió, si aún respiras, todavía hay esperanza. Clama a Jesús, Él es el único que puede salvarte. Esa noche, mientras la ciudad dormía en medio de un silencio pesado y un olor a muerte, Daniel se arrodilló junto a esa joven y juntos oraron. Señor Jesús, límpianos, perdónanos, danos de tu agua viva. En medio de la tragedia, una chispa de fe se encendió en un corazón arrepentido. Y aunque el río corría con sangre, en ese hogar fluía la gracia de Cristo. Daniel entendió algo poderoso. Aunque los juicios se derramaban sobre el mundo, el amor de Dios todavía estaba dispuesto a alcanzar a los que se humillaran ante Él. La gran batalla. El mundo estaba al borde del abismo. Después de semanas de oscuridad, persecución y engaño, las fuerzas del bien y del mal se preparaban para el enfrentamiento final. Las ciudades que antes celebraban la falsa paz, ahora eran campos de desolación. Los ejércitos de la bestia se multiplicaban, y su influencia parecía envolver la tierra entera. Pero en medio de este caos, Daniel sentía una paz que no provenía de este mundo. Sabía que Dios ya tenía la victoria asegurada. Una noche, mientras oraba con su grupo, Daniel tuvo un sueño poderoso. Vio al cielo abierto y en su gloria y majestad apareció Jesucristo montado sobre un caballo blanco. Su vestidura brillaba más que el sol, y su espada era de luz pura. Al despertar, Daniel compartió el sueño con los demás. Sus palabras no eran solo relato, sino un llamado a fortalecer la fe y prepararse espiritualmente. Comenzaron a orar sin cesar, pidiendo discernimiento, valentía y protección para los inocentes. Recordaban cómo los héroes de la Biblia se habían levantado en momentos críticos. David frente a Goliat, los profetas enfrentando reyes y ejércitos, y los discípulos proclamando la verdad a pesar de la persecución. Cada historia era un recordatorio de que Dios peleaba con los suyos. Mientras tanto, la bestia y sus seguidores se preparaban también. Sus ejércitos se agrupaban, sus planes de dominación se consolidaban, y la presión sobre los cristianos crecía. Sin embargo, cada ataque del enemigo parecía fortalecer la fe de Daniel y su grupo. Aprendieron a discernir las mentiras, a mantenerse firmes en oración y a proclamar la palabra de Dios como arma espiritual. Cada palabra de fe que levantaban era un escudo invisible que los protegía de la influencia maligna. El cielo parecía estremecerse. Relámpagos y truenos se mezclaban con los sonidos de guerra que se acercaban. Pero Daniel comprendió que la verdadera batalla no era de hombres, sino de espíritus. Con cada oración y cada declaración de fe, los creyentes alineaban su espíritu con el poder celestial. La batalla final no se libraría con armas, sino con obediencia, fe y la proclamación del nombre de Jesús. En la víspera del enfrentamiento, Daniel se arrodilló y clamó, Señor, fortalece a tus hijos, ilumina nuestro camino y destruye las obras de la bestia. Que tu espíritu nos guíe y que tu justicia prevalezca. El grupo se unió en un clamor unánime, y un resplandor de luz empezó a rodearlos, indicando que Dios escuchaba y estaba listo para actuar. Así comenzó la gran batalla, una confrontación entre la oscuridad y la luz, entre la mentira y la verdad, entre la muerte y la vida eterna. Daniel comprendió que, aunque el enemigo parecía fuerte, su poder estaba limitado. La victoria final pertenecía a Cristo, y los fieles que se mantenían firmes serían parte del triunfo eterno. La tensión crecía, pero la esperanza era más grande que el temor, y la fe se convertía en el arma más poderosa en ese amanecer de justicia divina. La bestia revelada. La luz del amanecer apenas iluminaba las ciudades, desoladas cuando el gobernante mundial, aquel que durante semanas había prometido paz y prosperidad, mostró finalmente su verdadero rostro. Ya no era un líder carismático que hablaba con dulzura y promesas de armonía,
Ahora su mirada era fría y cruel, y sus órdenes sonaban como amenazas que helaban la sangre. Sus seguidores, con los símbolos de la bestia brillando en sus pechos. «Quien no me adore morirá», gritó con voz que resonaba por toda la ciudad. Sus palabras se multiplicaban por los altavoces, los medios de comunicación y las redes, llenando los corazones de terror. Miles caían de rodillas, temiendo perder la vida, pero Daniel no se movió. Con la Biblia en las manos y la mirada firme, proclamó: «Solo al Cordero adoraremos. Nuestro Dios es el único Rey eterno, y ningún poder en la tierra ni en el cielo nos hará caer». El aire parecía cargado de energía sobrenatural. Mientras Daniel hablaba, algunos de los seguidores de la bestia titubearon. En sus ojos apareció un atisbo de duda. La palabra de Dios era un escudo invisible que se expandía, y aunque la presión del ejército del mal era enorme, no podía silenciar la verdad que emanaba del corazón de los fieles. La bestia intentó mostrar señales prodigiosas para doblegar a los que resistían. Curaciones instantáneas, tormentas controladas, luces y fuego que parecían milagros. Muchos fueron engañados. Pero Daniel sabía discernir la diferencia entre el poder de Dios y el engaño de Satanás. Cada milagro falso dejaba tras de sí un vacío que no podía llenar la fe verdadera. Y su grupo de creyentes se mantenía firme, recordando que la salvación no se compra ni se obtiene por miedo, sino por obediencia y confianza en Cristo. En la confrontación directa, Daniel alzó su voz. La bestia, al ver que su control no era absoluto, se llenó de ira. Su rostro revelaba la desesperación de quien sabe que su reino es temporal. Daniel, confiado en que Dios peleaba con ellos, dijo en voz alta: «Tú puedes amenazar con la muerte, pero solo Cristo tiene poder sobre la vida eterna. Nosotros servimos al Señor de señores, y ninguna bestia nos apartará de él». En ese instante, la ciudad quedó en silencio absoluto. Las fuerzas del mal estaban desconcertadas, y la fe de los creyentes brillaba como una antorcha inextinguible en medio de la oscuridad. La verdadera batalla se libraba no solo en las calles, sino en los corazones. Los que permanecieran firmes serían testigos de la justicia divina, mientras que los que cedieran al engaño enfrentarían la consecuencia de su elección. Daniel comprendió que la revelación de la bestia no era solo física, sino espiritual. El engaño había sido expuesto, y ahora la humanidad estaba frente a una decisión definitiva: adorar a la mentira o mantenerse fiel al Cordero que da vida. Su corazón estaba lleno de paz, porque sabía que la verdad siempre prevalecería, y que Dios nunca abandonaría a los que confiaban en Él. El último clamor, el miedo y la opresión continuaban apoderándose de las ciudades, pero los creyentes no se rendían. Las iglesias habían sido cerradas y muchas de sus congregaciones dispersadas, pero en lugares escondidos, en sótanos, cuevas y casas abandonadas, la fe seguía viva. Daniel dirigía una pequeña congregación de valientes que se atrevían a adorar en secreto. Cada reunión era un acto de desafío contra la oscuridad, pero también un acto de profunda devoción y esperanza. Con velas encendidas que iluminaban los rostros llenos de lágrimas, comenzaron a cantar himnos antiguos. Cada palabra era una declaración de fe, un clamor al Cordero que nunca los abandonaría. Daniel, con la voz quebrada pero firme, recordaba a todos que la fuerza no venía de hombres ni armas, sino del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Sus palabras llenaban de valor los corazones temerosos. Afuera, el mundo se había convertido en un escenario de terror. Soldados de la bestia patrullaban las calles. Las ciudades estaban vacías, y los que habían cedido al engaño se mostraban indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Sin embargo, dentro de aquellos refugios se respiraba un aire diferente, un aire de fe inquebrantable, de esperanza viva, de amor que no temía a la muerte ni al poder del enemigo. Durante horas, Daniel y su grupo intercedieron por aquellos que aún no conocían la verdad, suplicando que el Señor tocara sus corazones antes de que fuera demasiado tarde.
Cada oración parecía expandirse más allá de las paredes de la habitación, atravesando la oscuridad que dominaba la tierra y alcanzando a aquellos que estaban perdidos en la mentira de la bestia. Los rostros de los presentes se iluminaban con lágrimas de gratitud y valentía, conscientes de que su clamor tenía poder ante Dios. Daniel recordó cómo David había enfrentado a Goliat confiando solo en el Señor, y cómo los primeros cristianos habían cantado himnos en medio de la persecución sin temer por sus vidas. Inspirado, alentó a todos a mantener su adoración incluso cuando los enemigos acechaban, a declarar la palabra como su defensa y a creer firmemente que Dios tenía la última palabra. Esa noche, mientras los primeros rayos de luz comenzaban a asomar, una sensación de paz inexplicable llenó la cueva. No era la paz del mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los presentes comprendieron que estaban siendo fortalecidos para el gran desenlace, que su fidelidad sería recompensada, y que el Espíritu Santo les daría la fuerza para resistir hasta el último momento. El último clamor de Daniel y los suyos se convirtió en un testimonio eterno. La adoración verdadera no depende de circunstancias, del temor o de la presión del mundo. Nace del corazón que confía en Dios, que cree en su poder y que reconoce que, incluso en la oscuridad más profunda, su luz nunca se apaga. La caída de Babilonia. La gran ciudad de Babilonia, símbolo de riqueza, pecado y arrogancia, se alzaba como un gigante orgulloso sobre la tierra. Desde lejos, Daniel y su grupo de creyentes observaron con asombro cómo la tierra temblaba y los cielos se oscurecían. Grandes ruidos retumbaban en el horizonte, terremotos que derrumbaban edificios, incendios que consumían palacios y templos, y lluvias de fuego que arrasaban con todo vestigio de orgullo humano. Las calles que antes vibraban con música, comercio y celebración se convirtieron en ruinas humeantes. La ciudad que parecía inexpugnable estaba siendo destruida según la palabra profética. Cayó Babilonia la Grande. Apocalipsis 18:2. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó todas las advertencias que habían estudiado durante años, que los orgullosos serían humillados y que la soberbia humana no resistiría el juicio del Señor. Pero en lugar de miedo, su corazón se llenó de asombro y reverencia. Dios no había fallado. La justicia se manifestaba de manera clara y poderosa. Era un recordatorio de que la verdad siempre prevalece y que ninguna mentira o pecado puede permanecer frente a la omnipotencia divina. Los habitantes de Babilonia corrían desesperados, intentando escapar de la destrucción, pero la ciudad se desmoronaba con rapidez sorprendente. Las riquezas que habían adorado durante toda su vida se convirtieron en polvo y ceniza. Daniel y su grupo levantaron sus manos al cielo, no con alegría por el desastre, sino con reconocimiento del poder de Dios, quien actúa según su justicia y soberanía. Sus lágrimas eran de gratitud y temor reverente, conscientes de que la caída de Babilonia era también una advertencia para el resto del mundo. Al mismo tiempo, un ángel recorrió los cielos, proclamando en voz potente: «Vengan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni reciban sus plagas». Apocalipsis 18:4. Daniel entendió que la salvación no era solo un escape físico, sino espiritual. Aquellos que habían permanecido fieles serían protegidos, mientras que los que habían seguido el camino de la mentira enfrentarían la consecuencia de su elección. Afuera, el humo de la ciudad destruida se elevaba como un recordatorio visible de la justicia de Dios. Las profecías se cumplían ante los ojos de todos. La soberbia humana no resistiría, y la mano del Cordero juzgaba con rectitud. Daniel se arrodilló y proclamó: «Señor, que tu nombre sea glorificado en toda la tierra, que los que buscan tu verdad se mantengan firmes y que la justicia y la misericordia se manifiesten juntas. Tu palabra no falla, y hoy lo hemos visto con nuestros propios ojos». Daniel y los suyos comprendieron que la fidelidad y la obediencia a Dios eran la verdadera riqueza, y que la esperanza en Cristo jamás sería destruida.
aunque el mundo entero pareciera desmoronarse a su alrededor. La última trompeta. El cielo se estremeció con un sonido tan potente que recorrió toda la tierra. Era la trompeta final, la señal que anunciaba el cumplimiento de la promesa divina, la resurrección de los muertos en Cristo y la reunión de los fieles con su Salvador. Daniel y su grupo de creyentes se arrodillaron, abrumados por la magnitud del momento, sintiendo un temblor espiritual que recorría sus almas y cuerpos. Nunca antes habían experimentado una sensación tan intensa de poder y gloria. En todas partes, los muertos en Cristo comenzaron a levantarse. Sus cuerpos, transformados y glorificados, brillaban con una luz que reflejaba la pureza de Dios. Las lágrimas se convirtieron en risas de alegría, los lamentos en cantos de victoria. Daniel presenció cómo amigos, familiares y creyentes de generaciones pasadas eran reunidos en un abrazo eterno, libres de dolor, enfermedad y sufrimiento. Era la promesa cumplida, la vida eterna, la esperanza que había mantenido firme a tantos durante la persecución y la oscuridad. Se manifestaba de manera tangible y gloriosa. Mientras los fieles ascendían, un viento celestial parecía envolver la tierra, levantando a quienes aún vivían con fe viva. Daniel sintió cómo su propio cuerpo era transformado, sintiendo un poder sobrenatural recorrer cada fibra de su ser. Ya no había miedo, ni duda, ni cansancio, solo la certeza absoluta de estar en la presencia del Señor. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, mientras su corazón reconocía la fidelidad de Dios que había acompañado cada oración, cada ayuno y cada proclamación de fe durante los días más oscuros. La trompeta continuó resonando, y el mundo presenció el despliegue del poder de Dios. Aquellos que habían permanecido firmes, aunque perseguidos y amenazados, ahora eran levantados con gloria y honor. La justicia divina se manifestaba claramente. La obediencia y la fe en Cristo eran recompensadas con la vida eterna, mientras que los que se habían entregado al engaño de la bestia quedaban atrás, enfrentando la consecuencia de su elección. Mientras ascendía con los suyos, Daniel proclamó con voz potente: «Gloria a Dios. La muerte ha sido vencida, la mentira ha sido destruida, y la verdad brilla para siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y por tu justicia». Cada palabra era un eco de gratitud que recorría el cielo, resonando junto al sonido de la última trompeta, que marcaba no solo un final, sino el cumplimiento de la promesa más grande, la vida eterna junto al Salvador. En ese momento, Daniel comprendió plenamente que la esperanza cristiana no es un sueño, sino una realidad segura. La última trompeta no solo llamaba a los fieles, sino que anunciaba al mundo entero que Cristo es la victoria, que la fe verdadera prevalece y que nadie que confíe en Él será abandonado jamás. La eternidad había comenzado para los suyos, y la tierra se preparaba para recibir un tiempo de justicia y gloria que no tendría fin. El regreso del Rey. El cielo se abrió con un resplandor indescriptible, y un sonido de trompetas celestiales llenó el universo. Jesucristo apareció majestuoso y glorioso, montado sobre un caballo blanco que brillaba con luz pura. Sus ojos eran como fuego que penetraba hasta el corazón, revelando toda verdad y juzgando la injusticia. Su vestidura estaba bañada en gloria, y sobre ella se leía: «Rey de reyes y Señor de señores». Daniel y los suyos cayeron de rodillas, conscientes de que estaban presenciando el cumplimiento de todas las promesas divinas. Detrás de Cristo descendió un ejército de santos, ángeles y mártires resucitados, todos radiantes, armados no con armas humanas, sino con la autoridad y el poder de Dios. La tierra temblaba bajo su presencia y el mal, que había oscurecido a la humanidad durante tanto tiempo, no pudo resistir más. La bestia y sus seguidores fueron derrotados instantáneamente, sus obras destruidas, sus mentiras expuestas y su poder desvanecido como humo ante la luz de Cristo. Daniel, con el corazón lleno de gratitud y asombro, proclamó en voz alta: «Gloria a Dios, la victoria es de Cristo, y todo aquel que confía en Él
no será vencido jamás. Su grupo, así como millones de creyentes de todas partes del mundo, sintieron cómo la autoridad de Jesús transformaba la tierra y el corazón de cada fiel. El mal había sido finalmente derrotado, y la justicia y la paz de Dios comenzaban a manifestarse de manera tangible y eterna. El regreso del Rey no solo era una demostración de poder, sino también de amor. Jesús extendió sus manos y llamó a todos los que habían confiado en Él, los mártires, los perseguidos, los que habían resistido las pruebas más duras. Daniel y su grupo fueron levantados, transformados en cuerpos glorificados, libres de dolor, enfermedad y temor. La eternidad se abrió ante ellos y comprendieron que cada sacrificio, cada oración y cada acto de fe había valido la pena. Mientras la gloria de Cristo iluminaba cada rincón de la tierra, Daniel vio cómo los sobrevivientes del juicio se postraban, algunos con arrepentimiento, otros con temor. Los fieles comprendieron que el tiempo de elección había terminado y que la justicia de Dios se manifestaba sin error. Aquella visión de majestad, de triunfo y de luz llenó de esperanza los corazones, enseñando que la fidelidad a Dios siempre es recompensada y que ningún poder humano puede resistir al Salvador eterno. El mal fue vencido, la verdad triunfó y la tierra comenzó a ser restaurada bajo la autoridad de Cristo. Daniel comprendió que el regreso del Rey no era solo un evento histórico, sino el inicio de la eternidad prometida para todos los que confiaron y permanecieron fieles. La paz, la justicia y la gloria de Dios habían llegado para quedarse, y los que habían resistido el engaño de la bestia ahora caminaban en la luz eterna del Cordero. Un nuevo comienzo. El cielo se abrió en una visión tan deslumbrante que Daniel apenas podía comprenderla. Todo a su alrededor brillaba con una luz que no quemaba los ojos, sino que llenaba el corazón de paz y gozo. El viejo mundo, con su pecado, dolor y corrupción, había desaparecido. En su lugar, un cielo nuevo y una tierra nueva se desplegaban ante sus ojos. Las ciudades eran de cristal puro. Los ríos brillaban como plata, y los árboles daban frutos que jamás se marchitaban. La tierra parecía respirar la gloria de Dios en cada rincón. Daniel caminó entre los suyos, contemplando un mundo donde ya no existían la tristeza, la enfermedad ni la muerte. Sus lágrimas eran de gratitud y felicidad, porque todo lo que habían esperado y soportado ahora se manifestaba en plenitud. Recordó cada persecución, cada noche de oración y ayuno, cada declaración de fe en medio del miedo, y comprendió que todo había valido la pena. El amor de Dios y su justicia se habían manifestado de manera perfecta. Los fieles se reunían en comunidad, pero no como antes. Ahora había comunión plena, comprensión perfecta y paz absoluta. Daniel observó a los niños jugando sin temor, a los adultos trabajando con gozo, y a los ancianos descansando en la seguridad que solo Dios puede dar. Las cicatrices del pasado habían sido sanadas, y la creación parecía rejuvenecida, llena de vida y armonía. Cristo mismo caminaba entre ellos, radiante con los brazos abiertos, dando la bienvenida a cada alma que había permanecido fiel. Daniel se acercó y cayó de rodillas, agradeciendo de corazón: Señor, gracias por tu fidelidad, por no abandonarnos en medio del caos, por cumplir cada promesa y restaurarnos completamente. El cielo y la tierra se unieron en armonía perfecta. No había más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. La creación entera reflejaba la gloria de Dios, y cada ser viviente participaba de la plenitud de su presencia. Daniel comprendió que el verdadero descanso y alegría no dependen de las circunstancias terrenales, sino de vivir bajo el reinado eterno del Cordero. Mientras caminaba entre ríos de luz y jardines infinitos, Daniel vio que todos los que habían confiado en Dios compartían la misma alegría. La eternidad no era estática ni aburrida, sino un continuo descubrimiento de la grandeza de Dios, la belleza de la creación y la plenitud del amor divino. Cada instante era un regalo. Cada palabra de alabanza elevaba su espíritu y cada mirada a la gloria de Cristo llenaba su corazón de paz y satisfacción. Finalmente, Daniel comprendió plenamente que la vida eterna no era un destino lejano, sino una realidad presente y constante.
Todo el sufrimiento, las pruebas y la espera habían dado fruto. Ahora estaban en casa, rodeados del amor perfecto de Dios, en un mundo donde la justicia, la paz y la alegría durarían para siempre. Con una sonrisa de satisfacción y lágrimas de gratitud, Daniel exclamó: «Valió la pena esperar. Ahora estamos en casa con nuestro Salvador para siempre».